A continuación, en La Voz de María, presentamos las catequesis con el Padre Pedro Najas desde España. Bienvenidos. Buenos días, Guayaquil. Hoy, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, vamos a hablar del artículo del credo que dice: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es el numeral 668, empieza en el 668 y culmina con el 679. Después hay un resumen y tal, ¿no? Pero fijaros, porque hay un juicio de Dios. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, desde el cielo. Fijaros que con la resurrección y la exaltación de Jesucristo se inaugura el mundo nuevo que se nos da a todos nosotros. La nueva humanidad. Tú y yo estamos incorporados a esta nueva humanidad a través del bautismo. Pero el reino de Cristo se halla todavía en camino hacia su plenitud. Hoy vamos a hablar de la Iglesia, del papel fundamental de la Iglesia y de un problema que ha surgido en las últimas décadas en América, en Latinoamérica, que son las sectas. Fijaros, porque hay un juicio, y es un juicio serio a toda la humanidad. Y fijaros, porque igual que el juicio es serio de Dios para con nosotros, va a haber un juicio para todos aquellos que se proclaman, que hablan en el nombre de Dios. Fijaros, porque dice que todavía el camino va a la plenitud. La plenitud está en Jesucristo. Pero vamos a explicarlo todo esto, porque Jesucristo funda la Iglesia para hacer un juicio que se basa en el amor y la misericordia. La Iglesia peregrina en la tierra hacia la consumación final, viviendo en lucha con los poderes del mal. Porque hay que aterrizar. El mundo aún le pertenece al demonio. Y no es que le pertenezca en papeles ni nada, sino el poder del mal, que todavía triunfa en la tierra. Jesucristo ha vencido la muerte, pero esta muerte todavía está coleando. Y hasta que la humanidad, la familia humana, no entre en la conversión, no se llegará a culmen en la plenitud. El credo símbolo de la fe de la Iglesia, mira con esperanza la consumación definitiva del reino de Jesucristo, confesando que, ascendiendo a los cielos, desde allí vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. La espera del retorno de Cristo como juez de vivos y muertos forma parte de la fe cristiana. Todo hombre comparecerá ante Él para dar cuenta de sus actos. Y hay que ver, porque las Escrituras nos hablan de todo esto. Desde los Hechos hasta el Apocalipsis, en todos los querigmas de la predicación apostólica, se anuncia el juicio como invitación a la conversión. Dios tiene fijado un día para juzgar al universo con justicia por Cristo, a quien ha resucitado de entre los muertos. Fíjate, porque anunciamos no solo la primera venida de Jesucristo, sino también la segunda venida, más esplendente que aquella. Pues mientras la primera fue un ejemplo de paciencia, la segunda lleva consigo la corona de la divina realeza. Casi siempre las cosas referentes a Jesucristo son dobles. Doble nacimiento, uno de Dios antes de los siglos y otro de la Virgen al cumplirse los siglos. Doble venida, oscura la primera y gloriosa la segunda. En aquella fue envuelto en pañales en el nacimiento de la Virgen. En esta le rodeará la luz como un manto, dice el Salmo 104. En la primera sufrió la cruz desprendiendo la ignominia. Fíjate, porque despreciando la ignominia, Jesucristo sufre en la cruz. En la segunda vendrá glorioso y rodeado del ejército de los ángeles. No nos fijemos solo en la primera venida, sino esperemos también la segunda. Y como en la primera decíamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo mismo tenemos en la segunda.
Pero fijaros, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hemos dicho que vamos a hablar de las sectas, de todas las iglesias evangélicas, pentecostales, para de sufrir, todas estas, ¿no? Vamos a dar una palabra seria ante esta secularización cristiana que se está dando. Porque en Europa la secularización se basa en abandonar la fe, pero no vivirla de ninguna manera. Y en Latinoamérica es pasar de la Iglesia Católica a una secularización encubierta. Podrás creer que eres cristiano, podrás creer que vives la fe, pero te han engañado, vives engañado, en un paganismo. Por eso vamos a seguir hablando hoy de este engaño profundo del demonio, porque hablábamos de este engaño, porque Satanás, el demonio, está coleando el mal en la tierra. Pero fijaros, porque os hablaba que no nos tenemos que fijar solo en la primera venida, sino también en la segunda. Porque decíamos que vendrá el Salvador, no a ser juzgado, sino a juzgar a quienes le juzgaron. El mismo Salvador dice: me acercaré a vosotros para juzgar en juicio y seré testigo rápido contra los que juran en mi nombre con mentiras, dice Malaquías. También Pablo señala las dos venidas, escribiéndole a Tito: la gracia de Dios, nuestro Salvador, apareció a todos los hombres, enseñándonos a negar toda impiedad y pasiones humanas, para vivir sobria y piadosamente en este siglo, esperando la manifestación de la gloria de Dios grande y Salvador nuestro, en Jesucristo. Esto lo vemos en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Pues fijaros, porque la propia historia de Israel está hecha de juicios salvadores de Dios contra sus opresores. Es algo importante, porque Él hará un juicio justo entre todas las criaturas. Enviará un juez realmente para que calme esta sed que todos tenemos de buscar a Dios. Una sed que muchas veces es confundida por todas las confesiones, por todas las realidades que podemos descubrir. Fíjate, porque en Ecuador hay un problema muy serio con todo el secularismo encubierto, ¿no? Con todo el tema porque fijaros, porque el anticristo arrastra consigo a la perdición a los que se dejan llevar de sus promesas. Él se alza contra todo lo que es de Dios y contra su culto. Repito, es una palabra seria. Es una palabra seria. El anticristo arrastra consigo a la perdición a los que se dejan llevar de sus promesas. Él se alza contra todo lo que es de Dios y contra su culto, contra la Iglesia Católica, tratando de instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. El Apocalipsis nos lo describe vestido de jactancia, arrogancia y blasfemo. Su verdadera esencia es el orgullo, la voluntad de poder y de dominio que se manifiesta en la violencia y en la opresión, en el egoísmo, la envidia, el odio y la mentira. Es hijo del príncipe de este mundo, el diablo, mentiroso, asesino desde el principio. Fijaros, porque haciendo un estudio de una realidad que hemos visto en toda América, no solamente en Ecuador, vamos a hablar de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Es una realidad profunda. Hoy tenemos un Papa, el Papa Francisco, latinoamericano, argentino. Y es que Dios está preparando un pueblo. Está preparando un pueblo para una venida del Señor. Encontraré la fe sobre la tierra, habrá alguien que me espere, pero desde la verdad. Porque fijaros, hay un hecho concreto que marcó la visita del Papa Benedicto XVI cuando fue a México en marzo del 2012. Fijaros, porque allí hay una iglesia que se llama la Iglesia Luz del Mundo, que es muy fuerte allí en México,
Es una mezcla entre la Iglesia católica, los aztecas, los mayas. Es una cosa, es un mejunje, es una mezcla que aparente hasta la estética de estas iglesias. Vamos a llamarlas iglesias para que nos entendamos, pero en mi jerga, cuando yo hablo con mis compañeros, cuando hablo con mis amigos, yo cuando me refiero a estas iglesias, me refiero y las llamo kioscos, ¿no? Estos kioscos, porque se ponen a vender. Hay kioscos que venden periódicos, que venden pipas, que venden tantas cosas, pues hay algunos que venden sentimientos. Y hoy vamos a hablar de esto, porque todo el triunfalismo de todas las iglesias o kioscos, de todas estas confesiones, ¿no? De todas estas realidades, lo que venden es sentimiento, no fe. Lo que venden no es salvación, sino cosquilleos en el estómago. ¡Ay, que yo siento! ¡Ay, que yo siento! ¿Qué vas a sentir? Os voy a empezar diciendo una cosa. ¿La resurrección de Jesucristo es un sentimiento o una realidad? Pregúntatelo. Anda, pregúntatelo. ¿La resurrección de Jesucristo es un sentimiento o una realidad? Porque hoy yo vengo a decirte que es una realidad. Porque si vamos a Jerusalén, hay una realidad concreta, que el sepulcro está vacío. No hay un sentimiento concreto que el sepulcro quiero que esté vacío y lo siento. No, está vacío. Por eso, la fe es una realidad, no un sentimiento. El domingo se celebra una realidad, una verdad, no un sentimiento. No porque haya unos cantos y unas palmas y aleluya y bendito sea el Señor. Amén, hermanos, y venga el pastor y te diga, bota el dinero, porque el demonio te corrompe, bota el dinero, y tú que sientes eso, que dices, es verdad, y tú botando el dinero, y detrás uno con el trapeador, ahí recogiendo el dinero para el pastor. ¡Ja! ¿Qué te crees? Pues fijaros, pues el Papa Benedicto XVI, cuando fue en el año 2012 a México, dice esto, ¿no? Que había esta iglesia, ¿no? Que lo recibieron al Papa de esta manera, diciendo, Santo Padre, nosotros no somos católicos, hay una multitud en América que no te espera. Es una realidad, ¿no? Es un insulto ante Jesucristo, pero ¿no? Tanta gente, ¿no? Y fíjate, porque en aquel encuentro del Papa, que fue gigantesco, ¿no? Había también al mismo tiempo un encuentro en la ciudad de León, que fue donde el Papa Benedicto XVI hizo este encuentro, de este kiosco que se llama La Luz del Mundo, ¿no? Que para hacer un ataque ante la fe de la Iglesia, ¿no? Pues fijaros, porque esto fue un aviso para el Vaticano, un aviso serio, porque aparentemente se quedó así la cosa, ¿no? Pero fue un aviso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque los países latinoamericanos, en particular los más poblados como Brasil y México, a la cabeza ya no son territorios de dominio absoluto para los católicos. Claro, porque mientras nosotros planificamos lemas pastorales, esto es un juicio, es una crítica que voy a hacer, ¿no? Mientras nosotros planificamos lemas pastorales, ellos salen casa por casa a hablarle de Dios a la gente, a leerle la Biblia y a orar, con ellos en sus casas. Esto lo reconoce un sacerdote católico, no me refiero a mí, que yo puedo decir una cosa más, una cosa menos, pero parecido, ¿no? Fíjate, porque el desafío es grande para el Santo Padre, el Papa Francisco, quien desde que fue elegido hace ya su tiempo, se ha referido en varias ocasiones a esta tendencia de Latinoamérica. La última fue la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, en la que dice que estos movimientos, algunos tendientes al fundamentalismo y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios, viene a llenar un vacío dejado por el racionalismo secularista. Por eso hoy he hablado de la secularización cristiana que hay en América.
Porque el Santo Padre también hace autocrítica al reconocer que parte del éxito se debe a que algunos católicos no experimentan su pertenencia a la Iglesia, debido a la burocracia y a lo poco acogedor de las estructuras del clima eclesiástico. Oye, es verdad, vamos a reconocerlo, ¿no? Pero si es que aquí hay una realidad, me vais a perdonar, la realidad es esta. Jesucristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia profunda, una iglesia que mana el amor de Dios, que nos llama realmente a algo impresionante, que es a dar la vida, a dar la vida. Pues fijaros, porque Jesucristo le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y funda la iglesia, y una de las cosas que manda es a celebrar la Eucaristía. Y solamente se celebra la Eucaristía y tiene poder de celebrarla la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, no los evangélicos, ni historias, para de sufrir, ni historias, no. Perdonar los sacramentos, perdonar los pecados, importante, que tú te sientas perdonada por Dios. Pues fijaros, porque es una clave del éxito. Dice que los pentecostales, ¿no? Es una secta evangélica que dice que tiene éxito en América Latina y en África, porque ofrece un cristianismo comercial, conservador moralmente y teológicamente distinto. Es un desorden teológico, una mentira. Da importancia sobre todo a dos cosas, a la curación y al espíritu. A la curación. Claro, fijaros, porque todo esto es un engaño. Hay una secta, se llama el Salmo 98, que se dedica a ir pueblo por pueblo haciendo milagros. Y siempre se lleva al mismo para hacer el mismo milagro. Que es uno que estaba cojo, que no podía andar, paralítico, digo, que no podía andar. Y esta realidad es que el mismo que recorre todos los pueblos es el pastor con el mismo, pasa que ya no se sostiene, ¿no? Porque han sido descubiertos, fijaros, porque en mitad de todo el acto, de la predicación carismática, lo que te dé la gana, de que todo el mundo está con el sentimiento, que está llorando, que está emocionado, dice, levántate, Talita Kumi, dice una frase, es evangélica, Talita Kumi, ¿no? Y va y se levanta, pero se levanta encima todo cojo, porque está cojo de una pierna. Claro, si Dios hace un milagro, lo hace bien, no lo hace a medias. Ahí, cojeando. ¿Qué estamos, tontos o qué? ¿No? Pues todo el mundo, ¡oh, el pastor, el pastor! Pues es mentira, es un engaño. Pues nada. Como todos los engaños. El para de sufrir. Una de las iglesias más ricas. El fundador, el más rico del mundo. A costa del sufrimiento de la gente. Y fijaros, porque este fundamentalismo que está en estos grupos cristianos hace de la Biblia que se destroce, ¿no? Es un problema teológico de altísimo rango. Hay que intentar entender si la ola pentecostalista tiene cosas positivas que se deben copiar. Yo digo que no, pero es importante el ver que se destroza la teología, que se destroza la escritura, que se destroza la fe, que se destroza al hombre. Este es el problema. Destrozar la psicología, la psique del hombre, ¿no? A través del sentimiento. Porque, fijaros, ¿qué es lo que lleva a un católico a cambiar de iglesia? Fijaros, porque en Río de Janeiro, donde el Papa Francisco se dio un baño de multitudes el pasado julio, en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, con motivo esto, ¿no?, de la jornada, podían escucharse testimonios como el de Farias, que es un personaje de allí, que dice que pese a todo lo que había conseguido en la vida, mi familia, un trabajo, la casa, un coche, no dejaba de sentir un vacío en su interior. Iba los domingos a misa, a una iglesia católica, pero él seguía vacío, hasta que fui a una celebración de la Asamblea de Dios, el para de sufrir, y todo cambió al conocer allí a Jesús. Porque vivió de sentimiento. Pero ahora Arias, ha regresado a la Iglesia Católica. Porque
he visto que el problema no es que me siento que un vacío y que la iglesia no me lo llena. Es que somos unos ignorantes de la palabra. Es verdad, el pastor tiene que prepararse la homilía. El pastor tiene que prepararse realmente la homilía, porque tiene que darle de comer a su pueblo. Dice Jesucristo a los apóstoles, dadle vosotros de comer. Es Jesucristo que hace un mandato a los apóstoles, dadle vosotros de comer. Y el presbítero, teniendo al obispo como cabeza, tiene que prepararse la palabra, tiene que donarse, tiene que entregarse, porque el celibato del presbítero se basa en el celo, en la entrega a los demás. Si tú vives un celibato sin entregarte a los demás, eres un solterón. Pero si vives el celibato, la castidad, como un signo de entrega a los demás, que realmente te entregas, que te preparas a la homilía, que te preparas en la oración, que tienes la iglesia abierta, que te entregas, que sales por las calles, que sales a hacer tradición, que sales a anunciar el evangelio, que realmente te despides por la oveja perdida, como dice el Papa Francisco, que el presbítero, el sacerdote, tiene que oler a oveja, no a oler a buenos perfumes, no, a oveja. Eso quiere decir que desde bien temprano te estás trabajando, estás saliendo, sales al encuentro de los demás, porque están necesitados. El hombre de hoy está necesitado de la palabra de Dios, está necesitado de Dios, está necesitado del amor, porque el hombre necesita sentirse amado. ¿Y cómo sentirse amado? De entregarle esta palabra, una palabra de amor, entregando a Jesucristo, que le ha dicho a la iglesia, salid por los caminos, invitar a todos al convite, al banquete, a todos. He matado a mi oveja cebada, a mi cordero cebado, ¿no? Para dar de comer a todos. Pero claro, si tú no sales, te quedas en tu casita, pues entonces no estás haciendo tu labor. Pues hay que poder educar al pueblo cristiano. Hay que hacer una nueva evangelización, decía el Papa Juan Pablo II. Una nueva evangelización para toda esta gente. Pues fijaros, porque en Ecuador el para de sufrir está también. Fijaros en Guayaquil, estas iglesias. Es impresionante todos estos kioscos que hay ahí del para de sufrir. Y la gente echando dinero. No solamente que no te soluciona tu problema, sino que te queda más pobre. Que se están aprovechando de ti. Porque en la Escritura no pone nada que hay que dar el diezmo de tu dinero. No lo pone. Hay que dar el diezmo de las primicias. Y habla al pueblo de Israel. El diezmo de las primicias, del cultivo, del ganado. Muy bien. Es más, le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No al pastor evangélico. Es importante esto. Porque nos pueden engañar. En España, ¿cuántos testigos de Jehová? ¿Cuántos cabezas de los testigos de Jehová han dejado a la gente sin casas? Porque les piden las escrituras de las casas y después se las quitan. Atentos. Porque los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones no son cristianos. Los evangélicos sí. Pero hay muchos evangélicos de muchas ramas que ya rozan totalmente el ser secta dañina. Por eso hay que llevar mucho cuidado con todo esto. Primero, que te vayas de la Iglesia Católica es un error. Y que te vayas a otras realidades. Porque en el fondo estás renegando de Dios. No es que estés buscando a Dios. Estás renegando de Él. Es verdad que tú no lo sabes. Es verdad que eres inconsciente. Es verdad que porque no lo sabes. ¿No? Simplemente pues que te sientes bien, que te sientes querida, porque tienes un problema y ahí te entienden. Pero tú has ido a la Iglesia Católica, has ido al catequista, has ido al sacerdote para poder hablar. Bueno, porque ese es el problema muchas veces, ¿no? Que nos escondemos y no hablamos de todo esto. Y claro, porque la Asamblea de Dios es el grupo evangélico que es el más grande en Brasil, ¿no? Pero en muchos sitios, ¿no?
Y está ahí, ¿no? O sea, haciendo tanto daño, ¿no? A todo esto, ¿no? Fijaros, porque todas estas iglesias consiguen multitudes de adeptos por medio de su presencia en las zonas más deprimidas, en las favelas. Fijaros, ahí en la flor del Bastión, en tantas zonas, ¿no? De Guayaquil o de Ecuador, ¿no? Donde están las zonas más pobres de los pobres, ¿no? Claro, ¿cuál es la realidad? Claro, porque hay un problema, ¿no? Que como hay falta de vocaciones, hay falta de presbíteros, de sacerdotes, pues no puede haber una presencia de un sacerdote en todos los sitios. Pero no porque la iglesia los tenga abandonados, sino porque no hay vocaciones. Por tanto, si tú sientes una vocación, dile que sea el Señor, porque hace falta obreros salamíes, hace falta realmente, porque está el pueblo ecuatoriano, la mayoría, como ovejas sin pastor, buscando una respuesta a su vida, buscando una respuesta, buscando sentirse queridos. ¿Eh? No hay nadie que les anuncie. Fijaros, en la flor del Bastión está la iglesia de la Fuensanta, con una pastoral impresionante, a través del camino neocatecumenal, y está Juan 23, y movimientos de la familia. Genial, fantástico. Pero hay una extensión impresionante en la flor del Bastión, que es algo realmente que miles y miles de personas que están totalmente alejadas, ya no espiritualmente, sino físicamente de la iglesia, entre las colinas y todo eso, ¿no? En las montañas y tal. Muy bien. Pues claro, hay un sacerdote para toda esa gente, hay una iglesia. Y hay una capilla, ¿no? Que es la capilla de la resurrección, por ahí abajo. Muy bien. Pero hay extensiones inmensas que pues no hay capilla, ¿no? Porque el sacerdote no puede llegar tampoco. Claro, las sectas, los evangélicos y todos estos se aprovechan, ¿no? Y como no les hace falta sacerdotes, van tres, ponen música, una se pone a bailar, como que ¡ay, qué alegría! El sentimiento y el sentimiento, se pone a bailar como una loca, ahí, haciendo palmas y no sé qué historias, y la gente se acerca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y hay uno que se pone a hablar con fuerza, atacando en el sentimiento, la gente se pone a llorar, hablando de la pobreza, hablando de la enfermedad, hablando de la injusticia, y la gente se va, claro. Si no van a la iglesia católica o no llega porque no tiene medios humanos, ¿no? Y la gente, pues no le cuesta llegar a la iglesia, pues se quedan ahí. No es que abandonen la iglesia católica, es que simplemente pues se van a donde tienen más cerca. Lo que tienen más cerca es el chiringuito, el kiosco. Ahí, claro. Ellos montan un kiosco en cada esquina, en cada cuadra. Y ahí van por todos los vecinos. Y es un problema grave, ¿no? Porque esto no se basa en un sentimiento. Jesucristo no es un sentimiento, es una realidad. La iglesia, la salvación no es un sentimiento, es una realidad profunda que viene a rescatarte, ¿no? Y fijaros, porque la iglesia tiene que salir de la sacristía, dejarse ya de reivindicar lemas, ¿no? Y orar con la gente. Los nuevos movimientos religiosos y sectas son comunidades cálidas, entusiastas, llenas de vitalidad, donde prima la emoción, el canto y el empuje misionero. Y esto es el problema, ¿no? La emoción, el sentimiento. Son un signo de los tiempos que grita desde hace décadas a la iglesia que hay un vacío pastoral y espiritual en las masas sedientas de Dios, como decía, ¿no? Claro, porque con estas palabras explica este fenómeno, porque hay unos sacerdotes católicos que se llama así, ¿no? Miguel Pastorino, que es secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que dice, mientras nosotros planificamos lemas pastorales, ellos salen casa por casa a hablarles de Dios a la gente, a leerle la Biblia y a orar con ellos en sus casas. Entonces hay que reconocer que es verdad, ¿no? Claro, porque Brasil es la nación donde la explosión ha sido mayor. Eran evangélicos el 6,6% de sus habitantes en el 1980. Y según el último censo realizado en el año 2010, lo son ya el 22,2%. O sea, del 6,6 en el año 80, en el 2010 al 22,2 de la población de Brasil, ¿no? Fíjate, porque en ese periodo de tiempo los católicos han pasado del 90 al 63%.
Y vamos a hablar más de datos, ¿no? Las cifras certifican que las distintas comunidades cristianas evangélicas suponen una competencia cada vez mayor para el Vaticano. Según los datos de que no hay competencia, porque la Iglesia no está haciendo competencia, está rescatando la vida, está hablando de la verdad. Los que están haciendo competencia son ellos, ¿no? Según los datos del Latino Barómetro, los católicos de América Latina han pasado de constituir el 75% de la población a mediados del año 90 a ser el 65% hoy. Buena parte de ese terreno lo han ganado los evangélicos. El 7,6% de los mexicanos declara pertenecer a esa iglesia, casi 2,5 puntos más que en el año 2000. Brasil es, sin embargo, la nación donde la explosión ha sido mayor. Como he dicho, ¿no? Que eran evangélicos el 6,6 en el año 80 y en el 2010 el 22,2. Es algo espeluznante. A mí me asusta, ¿no? De todo esto, ¿no? Me asusta seriamente. Ya, no es porque se vaya para allá, ¿no? Sino por el miedo, ¿no? De que la gente esté totalmente desorientada. Fijaros, me llega un caso, ahí en mi parroquia donde yo estaba, en Guayaquil, en Santo Tomás de Aquino, es una mujer que llega totalmente desesperada, ¿no? Porque sus padres estaban fatal, estaban peleándose, y viene a que el sacerdote, que yo era diácono entonces, ¿no? Hablase con sus padres. Pues nada, vienen sus padres, me pongo a hablar con ellos, y nada, muy bien, al final se soluciona la cosa, y yo le digo a esta chica, bueno, ¿y tú quién eres? Tal. Lo primero que me dice, yo soy evangélica. Ah, digo, bien, bueno, ¿y qué tal? Claro, me trae a sus padres, y es importante. Ella evangélica, para que sus padres, que no eran ni evangélicos, ni católicos, ni nada, ¿no? Se los llevó al padrecito. Es como el caso este. Fijaros, estoy en la catedral, ahí en Guayaquil, y a todo esto me viene un hombre y me coge por detrás. Padre, tengo que hablar con usted. Y yo, sí, dígame. Dice, mira, no he hablado nunca con un sacerdote. No me he confesado nunca. He estado hablando con mi tía, que es muy evangélica, y me ha dicho que hable con un sacerdote. Digo, ¿con un sacerdote te ha dicho tu tía? Y dice, sí. O sea, ¿qué está pasando? Porque la verdad viene de parte de la Iglesia. Y cuando hay un problema serio, es Jesucristo quien te da la solución. A través del presbítero, a través del sacerdote, a través de los catequistas, a través de la sabiduría y el depósito de la fe de la Iglesia Católica. Porque la respuesta de todo sufrimiento la tiene la Iglesia Católica. Fijaros, porque es un problema serio. Y esto se ha notado también en España. Fijaros, porque en muchos países africanos de tradición cristiana está dando este fenómeno similar, mientras que en Europa, debido a la llegada de inmigrantes procedentes de su mayoría de América Latina y de tantas zonas, ¿no? De Norteamérica también, el número de iglesias evangélicas en España en este último tiempo ha aumentado al 12%. Según el directorio de lugares de culto de las diversas religiones elaboradas por el Observatorio de Pluralismo Religioso de la Fundación Pluralismo y Convivencia en España, los espacios de credo evangélico han pasado en nuestro país de ser 2.000 a 3.000, lo que supone un aumento del 17% en el mismo periodo de tiempo. No cambió el número de lugares de culto católico. Las iglesias siguen siendo las mismas. Importante, o sea, esto de los evangélicos, la Iglesia Católica no, porque en España tiene 2.000 años. Y claro, está todo aquí en su sitio, todo mismo hecho, ¿no? Fijaros, porque dice Pastorino, que no comparte el calificativo de sectas pentecostales que muchos católicos utilizan para denominar a estas otras realidades eclesiales. Él distingue entre las comunidades abiertas al diálogo ecuménico y con un gran compromiso apostólico y social en el continente, y los grupos fanáticos que realizan una manipulación psicológica de sus fieles, como el Para de Sufrir, por ejemplo, como los testigos de Jehová, como los mormones, ¿no? Que son agresivos con su proselitismo,
tienen líderes autoritarios y están alejados de la doctrina cristiana. Son un sincretismo que amalgama espiritismo, cultos afrobrasileños, pentecostalismo y elementos católicos, con estrategias de marketing. Son una ensalada difícil de llamar cristiana o evangélica, explica Pastorino. Denuncia además su falta de compromiso social y los engaños y fraudes cometidos en la recaudación del dinero y con sus supuestos milagros, como lo que he dicho de para de sufrir, o con otros como el Salmo 98, ¿no? Porque esto es un escándalo, porque esos grupos son los que tienen mayor poder económico y por lo tanto más impacto a través de los medios de comunicación, porque tienen radios de televisión, tienen canales de televisión, tienen ondas por la radio, y venga a hacer publicidad y venga tal. ¿No te dais cuenta que muchas veces ponen hasta debajo el número de cuenta para la evangelización, para los pobres, para no sé qué? ¡Mentira! Todo para sacar el dinero, para vivir del cuento, para vivir del cuento. Y fijaros, porque esto no es así, esto es un engaño. Pues bien, fijaros porque, aunque es pronto para saber si el efecto de Francisco va a dar un cambio a todo esto, yo os digo una cosa. Hombre, es serio, ¿no? Porque el Papa provoca simpatía entre los evangélicos. Pero es verdad que no es un imán, el Papa. Fijaros, porque hay una condena rigurosa que aguarda a los hipócritas, a quienes se han negado a escuchar la predicación de Jesús, a los incrédulos que, escuchando, no se han convertido, a quienes no acojan a sus enviados, que son enviados a las naciones, sin oro ni plata ni alforja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, la Iglesia, como los hermanos más pequeños de Jesús, con quienes Él se identifica. Fijaros, porque Cristo es formado por la fe en el hombre interior del creyente, el cual es llamado a la libertad de la gracia, es manso y humilde de corazón y no se jacta del mérito de sus obras, como hacen los pastores evangélicos, que es nulo, sino que reconoce que la gracia es el principio de sus méritos. A este puede Cristo llamar su humilde hermano, como tantos obispos, como tantos misioneros. Lo que equivale a identificarlo consigo mismo, ya que dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos humildes hermanos, conmigo lo hiciste, como los misioneros, ¿no? Que están entre los pobres. Cristo es formado en aquel que recibe la forma de Cristo, y recibe la forma de Cristo el que vive unido a Él con un amor espiritual. Es ahí, por ejemplo, los frailes, ¿no? La Iglesia. El rechazo de Jesús clama una justicia ante el Padre, que juzga con justicia a quien se remitió a Jesús. ¿Entendés? Porque vendrá como juez a juzgar a vivos y muertos, a aquellos que han seguido su mandato, aquellos que han querido realmente vivir cristianamente. Por eso, hermanos, serio todo esto que está ocurriendo. Escuchaba que de aquí en el año 2050 serán mayoritarios las iglesias evangélicas, sectas y todo eso, y minoritarias la Iglesia Católica. Mirad, da igual que seamos muchos, seamos pocos. Los que seamos realmente gente santa y convertida, o los que sean, yo espero estar incluido, ¿no? Que vivamos en la verdad, porque hoy más que nunca hace falta vivir en la verdad. Y hace falta anunciar esta verdad, salir por las plazas a anunciar el Evangelio. Fijaros, porque la Iglesia Católica esto lo hace, sobre todo en Pascua, cuando ya hemos celebrado la Pascua de Resurrección, sale por las plazas. Fijaros, en Ecuador, en tantas plazas, ¿no? Salen a anunciar el Evangelio los hermanos de la Iglesia Católica, ¿no? Porque han experimentado la resurrección, pero no en un sentimiento, sino en una realidad. Tú coge y pregúntale a alguien, a algún hermano, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho contigo? A ver, que Él te hable, que te dé su experiencia. Alguien que salga a hacer una tradición,
o las casas. El edificio símbolo, la tradición de los apóstoles, ¿no? Que eso es lo que Dios ha hecho contigo. Porque claro, si decimos que descendió a los infiernos, como estos días anteriores que han habido hermanos que han dado su experiencia de salvación, pues vendrá realmente a darnos una vida y vida eterna a través de esta experiencia. Pues ¿cómo? Muchas veces pidiendo limosna a nosotros, que nos ayude, danos, como los que piden limosna en la puerta de la iglesia, ¿no? Que se humillan. Pues tú y yo tenemos que humillarnos muchas veces, pidiendo limosna al Señor. Danos, ayúdanos que podamos realmente vivir esta fe en nuestra realidad, en la realidad, no en el afecto, en el sentimiento, ¿no? Fíjate, porque frente a la mentira y a la muerte de todas estas iglesias o kioscos, en el juicio de Cristo triunfará la vida y la verdad del amor, que comenzó con su resurrección y exaltación a los cielos. Se hará manifiesto a todos que Él es el único Señor, que su amor y su vida es la única verdad. Dice Juan, su amor es una realidad y su vida es una realidad. Y vendrá con su venida gloriosa, Jesucristo quedará juzgado, que quedaremos juzgados y vencidos. Y después los poderes del mal, el último de ellos la muerte, y Dios será todo en todas las cosas. En fin, el mundo es la prueba de que todas las cosas han llegado a su plenitud realizada y tendrán lugar cuando todos los enemigos sean sometidos a Cristo y destruidos también el último enemigo, la muerte. Todos los enemigos, todos aquellos que se ponen a gritar los sábados por la noche, los domingos, ahí por las plazas, anunciando un Cristo que no es en la verdad, que viven en la mentira, que están engañando a todos nuestros hermanos. ¿Qué drama? ¿Qué problema tenemos? Es un drama, realmente. Pero ya basta, basta ya de tanta hipocresía, de tanta mentira, de engañarnos. ¿Por qué todo esto? Dímelo, ¿por qué? ¿Por qué hoy? Porque esto es un programa de los gringos. Atentos lo que voy a decir, atentos. Porque hay que darnos cuenta de una cosa. Latinoamérica, una potencia, unidos con el mismo idioma, el castellano, unidos con la misma fe, unidos realmente. Así nació Latinoamérica, unida en Cristo, que es el que une, el que nos une. Que seamos uno, como tú y yo somos uno, Padre, nos dice Jesucristo, ¿no? Y como Latinoamérica estaba llamada a ser una, Latinoamérica va a ser la potencia mundial, mucho más potente que China, mucho más potente que Estados Unidos. ¿Y cómo dividir? Dice el demonio. ¿Cómo dividir? Porque Latinoamérica iba a ser luz de las naciones, continente entero católico, que vive la fe de la Iglesia, que realmente vive los sacramentos. Claro, esto ante los ojos de Satanás no puede ser, rabia. Como el Sanedrín que se rasga las vestiduras, ¿no? Esto es imposible. Entonces, viene Norteamérica, ¿no? Todas estas ramas para dividir, el demonio engaña y empieza a enviar, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, todos los pentecostales, todos los evangélicos, los luteranos, todos estos, ¿no? Todos estos. ¿Para qué? Para que no se viva realmente en la verdad. Y para destruir la familia, porque fijaros, lo importante que el papel que tiene la familia, ¿no? La familia une, la familia construye una mentalidad sana. ¿Y cómo destruir a Latinoamérica? Dividiéndola. ¿A través de qué? Un pueblo que vive la fe, un pueblo que desea tener una palabra de salvación. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de decir que la verdad está en los testigos de Jehová, en los mormones, en los carismáticos, en los pentecostales, en el para de sufrir, diciendo que la Iglesia Católica no sé qué, la Iglesia Católica no sé cuánto, destruyendo la verdad, destruyendo a Jesucristo, al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, destruyéndolo. Y en el fondo a destruir la familia. Porque dime tú una familia, todos conocemos,
que el padre es católico, la madre es testigo de Jehová, el hijo es evangélico de la iglesia de los últimos días, la hija es evangélica de los primeros días, el otro es del para de sufrir y el de la moto es de yo que sé qué pendejadas más, ¿no? Pues yo te digo una cosa, como le decía a uno, tranquilo, cuando vino a decirme las hartas de mentiras y de engaños, digo, tranquilo, cuando os pongáis de acuerdo entre vosotros a ver cuál es la iglesia verdadera, vienes y me hablas. Porque claro, si los testigos de Jehová dicen que son la iglesia verdadera, si los mormones dicen que es la iglesia verdadera, si los testigos de no sé qué es la iglesia verdadera, si la iglesia evangélica del primer día es la verdadera, si la iglesia evangélica de los últimos días es la verdadera, si la iglesia del reino de Dios internacional es la verdadera, ¿cuál es la verdadera? Que se peleen entre ellos. Y cuando ya lo hayan descubierto, que no son la verdadera, que vengan a hablar con la Iglesia Católica. Pero hay que abrir un diálogo ecuménico para poder realmente unirnos. Y posiblemente esto va a tardar muchos siglos más. Y claro, porque la Iglesia ortodoxa, ¿no? Se está volviendo a Pedro. Se está volviendo a Pedro. Muchas iglesias que desde el año 1100 se separaron de la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas que son llamadas las uniatas, ¿no? Son ortodoxas católicas que se han unido a la Iglesia Católica, ¿no? Que siguen con sus tradiciones, con sus ritos, ¿no? Pero reconocen a Pedro. Y tienen la Eucaristía, y tienen el sacramento de la penitencia, tienen todos los sacramentos. No engañan a la gente. Pero hay un diálogo ecuménico para volver a tener la misma fe en Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no otra iglesia, mi iglesia. Por eso es importante todo esto que estamos hablando hoy. Porque realmente el que vive esta fe, vive una fe libertadora, una fe que sana, una fe que limpia, una fe pura, realmente, que tú y yo necesitamos para abrirnos esta mentalidad, abrirnos al amor de Dios, abrirnos a un encuentro personal con Jesucristo, abrirnos a tener realmente una relación sana. Porque fijaros, el que tiene una relación sana en la familia, que no hay pelea, dice, en mi casa de política y de religión no se habla. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de religión? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién? El demonio. Desde siempre se ha hablado de religión. No que se ha hablado de religión, se ha hablado de Dios en la familia, del amor de Dios, de las familias unidas, que puedan vivir este sacramento, ¿no? Que puedan vivir con esta pureza, con este encuentro en la Eucaristía los domingos, ¿no? Poder celebrar el pan se convierte en cuerpo, que el vino se convierte en sangre de Cristo, cuerpo de Cristo, ¿no? Alimentarnos de esto, ¿no? Que el presbítero nos parta la palabra, que realmente con un celo impresionante, ¿no? Que pueda hacer exposiciones del Santísimo, pueda santificar el pueblo, bendecir el pueblo, ¿no? ¿A través de qué? De la ordenación sacerdotal, presbiteral, en Jesucristo. Por eso, hermanos, poder celebrar esto, ¿no? Y vamos a prepararnos, porque si está en los cielos y nos va a juzgar en cuerpo y alma, a los vivos, nos va a juzgar a los vivos y a los muertos, que diga, no, que nos pide vivos, con un alma realmente viva, que no esté muerta, que podamos vivir esto, ¿no? Que realmente podamos vivir con alegría, podamos vivir con un corazón esperando que este juicio sea amor y misericordia en tu vida, en mi vida, ¿no? Vivir esto, ¿no? Con un corazón impresionante, lleno de amor, lleno de entrega. Es algo inmenso. Fijaros porque este miércoles pasado todos nosotros celebramos a San Juan Pablo II, pues su día, ¿no? El día 22, miércoles, y fue un papa que luchó mucho contra el tema de las herejías, con el tema de las sectas, con todo esto, ¿no? Que viajó y fue el primer peregrino y el primer misionero anunciando este amor. Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que murió en el año 2005 y ha sido canonizado en el año 2004, ¿no? Un papa que nos ha abierto el cielo,
que ha amado, que se ha involucrado en la evangelización, que ha cogido realmente y hasta ha entrado en las mezquitas, ¿no? Ha estado hablando con los imanes, ha estado hablando con los rabinos, ha estado hablando para realmente una cosa, llevarnos a todos a una unidad en Jesucristo, el verdadero Dios, el cual entregó su vida, su alma, y le dijo a Pedro: tú eres Pedro y soy esta piedra y picaré en mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjate, porque también ha dicho que el demonio no va a poder con la iglesia en este tiempo, porque él estará con nosotros hasta el último día. Pues bien, hermanos, que podamos realmente vivir la fe en la Iglesia Católica, que podamos ver realmente este engaño, ¿no?, que nos viene de fuera. Nosotros no tenemos la culpa, ¿no?, de recibir este engaño, pero sí debemos de ser formados para vivir la fe en la Iglesia y exigirle al sacerdote que se prepare para darnos una buena evangelización, una buena catequización, que se parta con los demás. Vamos a pedir obreros a la mies para que envíe obreros a la mies, que son, la mies es mucha y los obreros son pocos, que anuncien su gloria, la gloria de Jesucristo resucitado a toda esta generación, para que haya un presbítero que pueda anunciar esta gloria en todas partes de Ecuador y del mundo entero, que se nos deje predicar en la verdad, en la libertad y en la realidad que Jesucristo ha vencido la muerte, la cual estamos celebrando hoy, domingo, día de resurrección. Muchas gracias, Guayaquil, muchas gracias, Ecuador, muchas gracias a todos los que están escuchando la voz de María. Estés donde estés, pasa buen domingo y vive hoy con tu iglesia el sacramento de la reconciliación y puedas celebrar que Cristo ha vencido la muerte a través de la Eucaristía, poder celebrarlo con un corazón gozoso y alegre. Buen domingo.